A todos en esta noche preciosa. Estamos aquí directamente de Iglesia El Buen Pastor con nuestra clase de escuela de discipulado en esta noche. Quiero reciba un cordial saludo, amén, de parte nuestra a todos los que nos están escuchando a través de este medio, a través del medio de las redes sociales, amén. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de estar aquí para compartir con ustedes en esta noche este estudio bíblico, amén, que va a ser de beneficio para sus vidas, para el crecimiento de nuestras vidas espirituales ante el Señor, amén. Le damos gracias a todos, amén. Le damos gracias a nuestro pastor, amén, y a todos los que nos están escuchando en este momento, y Dios le bendiga a todos y espero que se disfruten en esta noche, amén. Antes de comenzar este estudio, vamos a comenzar con una oración en esta noche, amén, para darle comienzo y entrar de lleno a este estudio bíblico en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias en esta noche por el privilegio que tú nos concedes, mi Dios, de a través de estos medios, Señor amado, de traer tu palabra, mi Dios, a tu pueblo, de traer a tu palabra, mi Dios amado, a todo oyente, Señor, creyente y no creyente, mi Dios, a través de estas redes sociales, Señor. Padre, a ti sea la gloria y la honra en todo lo que hagamos en esta noche, Señor. Que sea tu palabra, mi Dios, vivificando los espíritus, trayendo vida, mi Dios, amén, a los creyentes, a todas esas almas, mi Dios amado, que necesitan escuchar una palabra de esperanza, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por todo, mi Dios, y en tus manos estamos, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios de nuevo en esta noche, hermanos, y esta noche queremos tocar el tópico libres en Cristo. El tópico libres en Cristo. El fundamento bíblico que vamos a estar usando en esta noche se encuentra en Gálatas capítulo 5. Vamos a estar dando lectura a varios versículos, amén, comenzando del versículo 1 al 5, luego saltaremos el versículo 13 al 25, amén. Queremos hablar sobre este tópico, un tópico muy importante en esta época, en estos tiempos. Amén. Es una corrección que Pablo le trae a la iglesia en Gálatas, ya que se habían inculcado o se habían entrado, han metido, amén, varios falsos maestros a traer enseñanzas falsas de cómo debe ser una persona salva. Amén. Cuando tratamos el tema libres en Cristo, somos libres, amén, del pecado, amén, libres bajo la gracia del Señor, amén, libres, amén, y seres para ser salvos, pero no libres para tomar y hacer como nosotros queremos hacer, amén. Como vamos a ver más adelante en la lectura, hay parámetros, hay fronteras que no debemos cruzar como cristianos, amén. Dice libres en Cristo, amén. Dice vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Vivimos en amor y libertad. Cristo nos hace libre, amén, del pecado, amén, del castigo eterno. Él nos liberta, nos salva, amén, pero no tenemos libertad para darle rienda suelta a la carne, amén, como muchos tienen por costumbre. Y vamos a comenzar leyendo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquí Dios, amén, nos está diciendo, amén, a través de su palabra, a través de su siervo Pablo, dice: estad pues firmes, amén. Palabra clave: firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, amén. ¿Y qué libertad fue la que Cristo nos dio a nosotros, amén? ¿En qué libertad es la que debemos estar firme que Cristo ha proveído para nosotros, amén? Bueno, cuando hablamos de la libertad, amén, aquí en este contexto que Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, está hablando a ser libre de la ley. Libre de la ley, amén. Y parte de la ley ordenaba, daba la ordenanza a los judíos de ser circuncidados, amén. Y vemos que en esto, cuando leemos esta historia,
aquí Pablo está contrarrestando a los judaizantes que querían hacer que los gentiles se circuncidaran como parte de la salvación. Pero Pablo aquí trae esa corrección y dice que eso no es necesario, porque la gracia de Cristo es suficiente para nosotros ser salvos. Amén. No hay que añadirle al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No hay que añadirle a la resurrección de Cristo. Amén. No había por qué añadirle a la salvación que Cristo ya había proveído gratuitamente. Amén. Pero aquí los judíos querían añadir, amén, a la libertad que ya Cristo había proveído, amén, a los cristianos. So, Pablo aquí tiene que afirmar y dice: estad pues firmes, amén. Cuando uno está firme en algo, amén, uno no titubea, uno es inmovible. Uno se mantiene ahí y no hay quien lo haga mover ni a la izquierda ni a la derecha. Estamos firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. En otras palabras, amén, escuché a un predicador decir una vez y me impactó. Y él decía que todas las religiones del mundo, amén, tú tomas todas las religiones del mundo en una mano. En esta mano tomas el evangelio de Cristo. Todas estas religiones requieren que tú hagas algo para ser salvo. Ahora, cuando tú la comparas a lo que es ser cristiano, Cristo dice: yo lo hice todo, no tienes que hacer nada. Lo único que hay que hacer es confiar en Jesús, tener fe en Jesús, creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que Él resucitó. Amén. Y que a través de ese sacrificio, de esa resurrección, nosotros somos salvos. No hay nada, amén, como el requisito de las otras religiones que dicen que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro para ser salvo. Nosotros hemos hecho libre de todo eso, de todas esas cosas que estas otras religiones exigen. Amén. Nosotros como cristianos, los siervos de Cristo, hemos hecho libre de hacer todo eso. Solamente nos toca creer en Jesús, amén, tener en fe en Jesús, confiar en lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio de la cruz, confiar en Jesús y somos salvos. Amén. Cuando miramos las diferentes religiones, y voy a usar el catolicismo como ejemplo, ya que el catolicismo es bien, como quien dice, es el más conocido en Centroamérica, en la comunidad latina, la comunidad hispana. Sabemos que en el catolicismo hay muchos requisitos que ponen adelante para uno poder ser salvo. Amén. Uno de los requisitos que ellos dicen que hay que orar no solamente a Dios, que le oran también a María. Nosotros sabemos, según el libro de Mateo, amén, que cuando los discípulos le pidieron a Jesús y le dijeron a Jesús, indagaron a Jesús, le dijeron: enséñanos a orar. Él le dijo: cuando oréis, oréis así. Y dice: Padre nuestro. Entonces, cuando hacemos esa comparación, amén, y digo todo esto porque comenzando de este versículo, vemos que no solamente es aplicable para esos tiempos de antes, que estos judíos querían añadir la circuncisión a los creyentes que ya habían sido salvos por gracia, querían añadirle eso. Cuando traemos eso al tiempo de hoy, amén, y hacemos esa comparación, vemos que aún en esa religión, amén, el catolicismo, podemos hacer esa comparación de la oración. Amén. Ellos dicen que la seguridad de la salvación, dice la Iglesia Católica enseña que la salvación no puede ser garantizada o asegurada, pero cuando leemos en primera de Juan, versículo 5, verso 13, dice que la carta primera de Juan fue escrita con el propósito de a los creyentes a la certeza de su salvación. Amén. Eso es lo que estaba pasando aquí cuando leemos Gálatas capítulo 5. Eso es lo que estaba sucediendo en este lugar, en esta iglesia de Galacia. Amén. Que entraron estos falsos maestros a añadir a la gracia de Cristo, a añadir a lo que ya había sido establecido, amén, a tratar de añadir a cómo ser salvo, amén.
Pero vemos que Pablo contrarresta esto y dice: es imposible que si ya Cristo hizo el sacrificio y nos mantenemos firmes en la libertad, amén, en otras palabras, la libertad de tener que estar sujeto completamente a la ley, al legalismo, estar sujeto a, como hacen otras religiones, a castigarse uno mismo, sacrificarse uno mismo para llegar al reino. Pablo dice: no es necesario. Nada de eso es necesario. Lo único que es necesario es creer en Jesús, confiar en Jesús. Ese es el evangelio de salvación, amén. Y él sigue y comienza y dice: si hacen eso, de Cristo os desligasteis. Wow, eso es tremendo, 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 tremendo. En otras palabras, eso nos enseña que a la vez que nosotros, amén, le añadimos alguna cosa o algo, alguna tradición, alguna costumbre, amén, a lo que es la salvación en Cristo, nos hemos separado de lo que es la verdadera salvación en Cristo Jesús. Amén. Pablo trae esta corrección. Es necesario nosotros entender hoy en día, amén, especialmente en esta generación en que vivimos, donde está el universalismo. Que hay diferentes caminos a Dios, que hay diferentes caminos a la salvación, que hay que hacer obras buenas de caridad, que hay que hacer tantas y tantas cosas, amén, para llegar al cielo, para heredar el cielo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que no es así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Conociendo esto y entendiendo esto y creyendo en la palabra de Dios, sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Es solamente creyendo en Cristo Jesús. Así que, amigos, si tú me estás escuchando en este momento, amén, y te han enseñado y te han dicho: no, que tienes que rezar, que tienes que decir 7 Ave Marías, yo vengo a decirte en esta noche y dejarte saber a través de estos medios que la Biblia, que Dios dice, amén, Dios dice en su palabra que a la vez que hacemos eso nos hemos desligado de Cristo. Amén. Nos hemos apartado de Cristo, nos hemos apartado de lo que es la verdadera salvación, de lo que es la gracia, el don inmerecido, algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dios los hizo por nosotros. Amén. Amén. Así comenzamos en esta noche con esta lección. Amén. Diciendo: libres en Cristo. Amén. Somos libres en Cristo. Somos libres del pecado en Cristo Jesús. No por obra humana, no por las obras que yo pueda hacer de mis propias manos, no con obras de caridad, sino es en la gracia y la fe en la justicia de Dios. Entonces tú me preguntarás en esta noche: ¿qué justicia? Bueno, llegará un día en que todos nos tendremos que presentar ante el trono blanco, amén. Y los que somos salvos seremos justificados por el sacrificio de Jesús. Jesús es nuestro abogado, amén. No hay obra, no hay ningún trabajo, no hay ninguna donación, no hay ninguna cantidad de dinero que yo pueda dar, amén, que pueda ganarme esa salvación. Es solamente a través del sacrificio de Jesús, es solamente creyendo en Jesús, es solamente confiando en que Él resucitó, amén, en que su sangre nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado y de toda maldad. Aleluya, amén, gloria a Dios. Amén. Y dice, y continúa Pablo diciendo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es importante, amén. No solamente debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre, en la que Cristo nos ha hecho libre, amén. Esa libertad, amén, del pecado, de hacer maldad, de obrar en maldad, amén, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Pero no debemos usar esa libertad, amén, como ocasión para la carne, amén, para ceder a los deseos de la carne, como muchos dicen hoy en día, y dicen: una vez salvo, siempre salvo. Eso no es así,
Amén. Hay muchos que creen, yo creo en Jesús, yo tengo fe en Jesús, pero andan haciendo obras de la carne, pecados, pecando en la carne. Amén. Y vamos a ver una lista, porque Pablo provee una lista aquí de ciertos pecados en la carne. Amén. Y son clasificados, pero me gusta en la manera en que Pablo los expresa y los aclara para que no haya duda en nuestras mentes, amén, para que no haya duda en lo que está sucediendo, amén, en este mundo, para que no haya duda en nuestro andar en Cristo Jesús, amén, porque siempre buscamos la manera de justificar nuestras acciones, buscamos la manera de justificar quizás aún lo que estamos haciendo, amén, el pecado, la maldad que estamos haciendo. Hay muchos que se justifican. Me gusta la claridad que usa Pablo en sus palabras, en expresando aquí en Gálatas capítulo 5, amén, como él expresa y él saca a la luz los deseos de la carne, porque luego que él dice y habla, él luego habla de la libertad, de ser libres en Cristo Jesús, amén, y que estemos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Él también le dice, no solamente somos libres, amén, pero debemos andar en el Espíritu, amén, no en la carne, no según la carne, amén. Y dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amor lleva sobre todo. Amén. El amor perdona, como muchos han leído. Amén. El versículo del amor, amén, o el capítulo del amor es inmenso, esas expresiones, amén. Nos lleva a autoexaminarnos hoy en día y revela, amén, las intenciones del corazón o las intenciones de maldad de la carne, amén. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, amén, soy libre en Cristo, reconozco que Dios me ha hecho libre, que Cristo me ha libertado, amén, soy libre en la gracia de Cristo, amén, pero eso a mí no me da el derecho, amén, de darle rienda libre a la carne, amén, porque la carne no quiere orar. La carne no quiere ayunar, la carne no quiere estudiar la palabra de Dios, la carne no quiere congregarse, la carne no quiere cantar himnos. Ahora, la carne quiere divertirse afuera en la calle, la carne quiere beber, la carne quiere satisfacer sus propios deseos, la carne quiere lascivias, envidias, todas estas cosas, amén, son lo que la carne desea, lo que quiere. Entonces el Espíritu Santo de nosotros que está en nosotros, amén, el Espíritu que ama a Dios, que ama a Cristo, amén, el deseo es contra la carne, es contra la carne. Todo el tiempo, cada día estamos batallando con esto. Quizás muchos digan, algunos que están escuchando dicen, pero yo no tengo deseo de hacer este pecado, y lo otro. Pero si todito tenemos algo que luchamos diariamente. Quizás no sea, amén, el amor al dinero. Quizás sea fornicación, quizás sea adulterio. No sabemos, solamente tú y Dios lo sabe. Pero todos esos deseos de la carne van en contra del Espíritu. Amén. Entonces, miren cómo Pablo expresa esta batalla de la carne o estas cosas de la carne. Dice, las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Wow. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es importante, hermanos, amén, y amigos que me escuchan esta noche. No sé qué es lo que están luchando, no sé cuál es el deseo de la carne, no sé qué es lo que está el enemigo haciendo o tratando de hacer en tu mente, hacerte retroceder o hacer pecar en esta manera.
pero sí sé algo, hermanos, aleluya, que Cristo nos ha hecho libre de todos estos pecados, amén. Por eso nosotros como cristianos no debemos practicar tales cosas, amén. Los que practican tales cosas, amén, no estamos diciendo de una persona que falla y se arrepiente y Dios lo perdona, amén. Puede una persona adulterar, puede una persona, amén, emborracharse en un momento, puede pasar una persona cristiana que luchó con el alcoholismo, puede caer. No estamos hablando de eso, y puede arrepentirse y puede pedir perdón y Dios lo perdona. Estamos hablando de las personas que practican tales cosas, personas que hacen esto todo el tiempo, amén, lo hacen de costumbre, amén, y dicen, no, yo creo en Cristo, Dios está en mi corazón, porque lo he escuchado muchos pecadores decir, Cristo está en mi corazón, Dios está en mi corazón, yo puedo beber, yo puedo hacer esto, pero Dios está en mi corazón. Pues déjame decirte que no, Dios no está en ese corazón, Dios no está ahí. Dice, y para decirte más, tú piensas que has de heredar, que has de ser salvo, error. El enemigo te tiene engañado, amén, mentiras del diablo, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios nos ha hecho libre en Cristo Jesús, amén. No tenemos que hacer tales obras para ser salvos, la gracia de Dios es suficiente, amén. Pero esa libertad que Cristo nos ha dado no nos da la licencia para pecar. No nos da la licencia para hacer lo que queremos hacer, solamente porque confesamos que Jesús o Cristo está en nuestro corazón y decidimos, ya soy hecho libre, ya he sido perdonado, soy perdonado por mis pecados del pasado, soy mis pecados, voy a continuar pecando. No, no es así. No es así, amén. Y Dios habla claro en su palabra y lo dice, que los tales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, para contrarrestar estas cosas, amén, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. Qué bueno es esto, amén. Me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla claro, amén. Él dice, estamos libres en Cristo, vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros, amén. Si el Espíritu de Dios está en ti, está en mí, amén. No vamos a practicar tales cosas, amén. A pesar de que el mundo, amén, y todas estas diferentes religiones, amén, han engañado a muchos, amén, nosotros debemos confiar en la palabra de Dios, creer que la palabra, como la palabra de Dios dice, hemos hecho libre, no hay que añadirle. No hay que añadirle, amén. Yo no tengo que ir y confesarme ante un cura para que Dios me perdone, amén. Es más, esto es contra la palabra de Dios. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, amén, y Él es el que nos perdona. El cura no puede hacer nada por mí. El Papa no me puede perdonar, amén. Él no tiene esa autoridad, no tiene ese poder, amén. Pero así como estos judíos, amén, querían establecer esto de la circuncisión y establecer eso para ser salvo como un requisito para los gentiles para ser salvos, amén. Aún vemos eso hoy, amén, vemos eso hoy. Y Pablo dice, no, eso no es así. Cristo nos hizo libre, amén. Pero no solamente, no debemos usar esa libertad para hacer lo que queremos hacer, amén. Pero le damos gracias a Dios que por su palabra, que es clara y es más cortante que una espada de dos filos. Y en esta noche, amén, yo les digo a ustedes que me escuchan a través de esta red, de estos medios sociales, amén, a través de este medio, amén, que me están escuchando, me están viendo, amén, que somos libres en Cristo Jesús, que somos libres por la gracia de Cristo, amén, el don inmerecido, pero no usemos esa libertad, amén, para darle los deseos o rienda libre a la carne, amén. No nos dejemos llevar por lo que dicen estas otras religiones o las personas del mundo, añadiendo a lo que es la gracia de Cristo.
no tenemos que hacerlo, no tenemos que añadirle a nada de eso, amén. Solamente tenemos que creer en Jesús, confiar en Cristo, amén, y somos salvos. Acuérdate que tú eres libre, acordémonos que somos hechos libres, amén, pero libres para adorar a Dios, libres del castigo eterno, libres, salvos, amén, aleluya, por la gracia de Cristo, no por la obra que pueda yo hacer, amén. No por los millones de dólares que yo pudiera haber tenido y dado a las personas pobres. Nada así, hermanos, amén, sino libres, amén, aleluya, salvos por la gracia de Cristo, amén. Esta noche, hermanos, quiero dejarlos con esto, amén, con esta palabra del Señor, amén. Manténgase fiel al Cristo de la gloria, mantengámonos fiel y libres, amén, en la gracia que Cristo nos ha dado, amén. No confiando en nuestras propias fuerzas, no confiando en lo que podemos hacer, y no confiando en que nosotros podemos hacer obras para ser salvos, sino confiando en que Dios nos amó, nos libertó, nos dio a Cristo Jesús y somos libres en Cristo y no libres para hacer lo que queremos hacer, hermanos, en esta noche. Así que Dios le bendiga. Gracia y paz a todos los que me escuchan en esta noche, que me escucharon esta noche. Esperamos verlo la semana que viene de nuevo en este lugar, amén, a través de estos mismos medios, amén. Así que gracia y paz a todos.